Pues muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días para algunos de nosotros. De parte de FBI, es un placer y un honor para mí darles la bienvenida a este webinario y ser anfitrión de estas pláticas, también el anfitrión del Mundial en estos momentos aquí en México. Eh, Como sabemos, el ojo seco y el síndrome de Sjögren son condiciones multifactoriales y por lo tanto los tratamientos también lo son. Por eso es muy interesante para mí escuchar esta combinación de tratamientos necesarios para estas condiciones y para eso es un placer darles la bienvenida y a las gracias a todos nuestros ponentes hoy en la noche. Primero les voy a presentar al presidente del Centro Mexicano de Córnea y Cirugía Refractiva 2026, el doctor Jorge Pacheco. Muchísimas gracias, Jorge, y adelante como moderador le doy la palabra. Gracias y bienvenidos a ¿Qué todos. tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas, como dijeron, buenas tardes, buenos días y buenas noches a todos. La verdad, gracias por estarnos acompañando en este interesantísimo webinar de esta patología tan común que cada vez está tomando más auge para diagnosticar y para tratar, ¿no? Hemos tenido estudios aquí en nuestro país donde hemos visto que cerca del 80% de los pacientes que llegan a una consulta oftalmológica por cualquier tipo de situación tienen un tipo de ojo seco, lo cual eso lo hace una enfermedad bastante común y cada vez son más los casos que tenemos de esto. Vamos a hablar en este webinar de diferentes temas en cuanto al manejo del síndrome de ojo seco asociado a Sjögren. Vamos a hablar un poco del suero autólogo, vamos a hablar del manejo con IPL y sobre todo de la fotobiomodulación, que es algo muy importante. Vamos a ver estos mecanismos de cómo trabajan estos equipos nuevos que tenemos para poder tratar y manejar a los pacientes con ojo seco. Nuestros expertos nos hablarán de todo esto y al final tendremos un módulo de preguntas y respuestas para poder aclarar todo lo que tenga respecto a este tema tan interesante y tan importante que ya los oftalmólogos nos estamos enfrentando cada día más. Entonces, le dejo la palabra a nuestro primer expositor. A ver, voy a compartir la pantalla. A ver si compartimos acá. Y ahí está perfecto, ¿no? Sí, Perfecto, doctor, adelante. Dale. Bueno, primero, buenas tardes, buenas noches y buenos días para todos. Quiero agradecer la invitación y la posibilidad de poder compartir este espacio con todos los colegas. Hoy vamos a hablar del ojo seco asociado al síndrome de Sjögren, pero de una mirada actual y distinta, no solamente desde la conservación lagrimal, sino también desde la regeneración y la modulación biológica de la superficie ocular. ¿Por qué no pasa? Bueno, ¿y por qué seguir hablando del síndrome de Sjögren? Primero porque es la principal enfermedad autoinmune asociada a ojo seco acuodeficiente y hasta el 95% de nuestros pacientes presentan compromiso ocular. Y esto es importante porque puede preceder años al diagnóstico sistémico. Se estima una latencia entre 5 o 6 años, o sea que nosotros, los oftalmólogos, somos los responsables de poder diagnosticar al paciente antes que cualquier otro especialista y poder derivarlo para su tratamiento. Es una de las enfermedades más severas de la enfermedad de superficie ocular. No es una simple falta de lágrima, sino que es una enfermedad inflamatoria sistémica que afecta a toda la unidad anatomofuncional lagrimal. Y cuando hablamos de Sjögren, tenemos que diferenciar entre lo que es Sjögren primario y secundario. El Sjögren primario es una enfermedad per se de autoinmune principal de la glándula, predomina el ojo seco y la xerostomía, y puede presentar compromiso sistémico propio. A diferencia del secundario, que está asociado a otra enfermedad autoinmune, ya sea el hipotiroidismo de Hashimoto, el artritis reumatoidea, el lupus eritematoso. Perdón que se me cambió no puedo volver para atrás, anterior, acá estamos. Perdón, que se trabó, ahí está. Artritis reumatoidea, lupus eritematoso sistémico, tiroiditis, esclerosis sistémicas. Y esto es importante, ya que muchas de estas patologías comparten mecanismos inflamatorios similares, pero tienen como comorbilidades diferentes. Entonces, es importante poder trabajar en equipo para poder atender estas enfermedades. ¿Y dónde está el Sjögren dentro del ojo seco? Bueno, tenemos que entender que aproximadamente el 76% de los pacientes con ojo seco presentan algún componente de tipo evaporativo. El síndrome de Sjögren es menos frecuente, por supuesto, que una disfunción de glándulas de meibomio. Sin embargo, continúa siendo uno de los cuadros más complejos en la superficie ocular.
El Sjögren es principalmente acuodeficiente, pero con el tiempo, gracias a la inflamación crónica, a las alteraciones palpebrales, a las alteraciones lipídicas y a la inestabilidad de la lágrima, termina generando una alteración de la disfunción de glándulas de meibomio. Por ende, pasaría a ser un ojo seco acuodeficiente, pero en algún momento pasa también a tener componente mixto. Y esto nos va a servir para luego el tratamiento. ¿Cómo diagnosticamos hoy en día el síndrome de Sjögren? Tenemos criterios de la Asociación Reumatológica Americana y Europea del 2016, donde ponen ciertos biomarcadores con un puntaje. El anti-RO o el SSA, que dé positivo, da un puntaje de 3 puntos, la biopsia glandular de 3 puntos, el Ocular Staining Score mayor o igual a 5 da un punto, el Schirmer menor o igual a 5 milímetros da un punto y el flujo salival también da un punto. Y esto es importante porque el diagnóstico es mayor o igual a 4 puntos de estos 9, podemos estar considerando que es un síndrome de Sjögren siempre y cuando tengamos primero criterios de entrada que son síntomas oculares, orales o sospecha sistémica y por supuesto excluir cualquier otro tipo de enfermedad que pueda asemejar a un Sjögren. Pero nosotros como oftalmólogos tenemos dos de estos biomarcadores que tenemos que realizar en consultorio y esto tenemos que sí o sí indicarle al reumatólogo, no ponerle la tinción positiva o el Schirmer bajo, sino realmente poner el score que tenemos, porque a ellos les sirve para ver el daño que está en la superficie ocular. Con respecto a las tinciones, podemos tener tinción con fluoresceína en la córnea, tinción con verde lisamina en conjuntiva vulvar. Nosotros no estamos usando mucho el rosa de Bengala por la toxicidad y las molestias en el paciente, usamos más verde lisamina, pero en la córnea lo medimos de la siguiente manera. Tenemos puntuaciones de 0 a 3 y se agrega un punto adicional, depende si hay confluentes mayor o igual a 4 milímetros, compromiso de la zona pulpilar central o aparición de filamentos, con un máximo de 6 puntos. Y a nivel conjuntival también se puntúa de 0 a 3, se valora la zona nasal y la zona temporal, y lo mismo, es un máximo total de 6 puntos y se suman 3 más 3, o sea, son 6. Esto es importante ya que para la evaluación final se suman la córnea más la conjuntiva y el total son 12 puntos. Pero si tenemos entre los dos una suma mayor o igual a 5, ya podemos estar considerando que sea al menos de un solo ojo que estamos frente a un síndrome de Sjögren. Y con respecto a la biopsia, podemos decir si sigue siendo importante y sí, sigue siendo importante, porque es como un gol estándar del diagnóstico. La biopsia de glándula salival menor continúa siendo una de las herramientas diagnósticas más relevantes. Una biopsia positiva, dijimos que aporta 3 puntos en los criterios estos nuevos de la Asociación Reumatológica Europea y Americana. ¿Cuándo se solicita biopsia? Cuando tenemos el examen de sangre negativo de anti-SSA, casos incompletos o presentaciones atípicas del caso de Sjögren. Y el hallazgo característico de la biopsia es que aparezca la cialadenitis linfocítica focal con un focus score de mayor o igual a un foco en 4 milímetros cuadrados. Y esto es importante porque es lo que nos va a permitir dándole el informe de la biopsia y derivarlo a la reumatóloga. Diagnóstico en superficie ocular, tenemos pruebas clásicas. Acá estamos hablando de más de biomarcadores. Las pruebas se realizan de la menos invasiva a la más invasiva, sobre todo para no alterar la superficie ocular ni los resultados posteriores. Con analizadores de ojo seco podemos analizar el menisco lagrimal, el tiempo de ruptura lagrimal no invasivo y la memografía. De esta manera no estamos afectando la superficie ocular para luego poder pasar al test de Schirmer para ver el volumen lagrimal, la fluoresceína, que es la tinción de la córnea, y el verde lisamina para la tinción de la conjuntiva. Como podemos ver en la foto, podemos ver en la primera foto una alteración con tinción de fluoresceína corneal, una alteración con verde lisamina y un menisco lagrimal disminuido por debajo de 0,10 milímetros. Y cuando queremos pasar a pruebas de laboratorio para ver un poco más lo que es el daño ocular, más allá de las tinciones, podemos pedir la osmolaridad, la lisosima y la citología de impresión. En un Sjögren la osmolaridad la vamos a tener normalmente aumentada, por lo general está por encima de los 350 millomoles, y esto nos da una referencia de inestabilidad lagrimal e inflamación. La lisosima frecuentemente va a estar disminuida, una lisosima menor de 300, es factible que estemos frente a un Sjögren, y nos marca el compromiso de la función lagrimal y la citología de impresión, que va a estar clasificada en la escala de Nelson de 0 a 3. Vamos a ver cómo están las células epiteliales y las células caliciformes. Y en un síndrome de Sjögren es muy factible que tengamos una metaplasia escamosa con el daño epitelial. En la primera foto podemos ver una citología grado 0, en la segunda foto podemos ver una metaplasia escamosa.
Eso es importante porque la citología reproduce microscópicamente lo que observamos clínicamente con el verde lisamina, el daño de la mucina, el daño de la célula y la lesión epitelial. ¿Qué pasa en la superficie ocular? Bueno, acá entra todo lo que es el fisiopatológico, el círculo vicioso del ojo seco, donde una baja producción de lágrimas produce una hiperosmolaridad. Esta hiperosmolaridad actúa sobre unos factores de transcripción, el MAPK y el NF-kappa beta. Esto activa unos genes que son las interleuquinas, interferón y las metaloproteinasas, generando una alteración de las células caliciformes, alteración de la mucina y el daño epitelial, que conlleva a más inestabilidad y así se perpetúa el ciclo. Por eso es importante, en este caso, la fotobiomodulación, que va a actuar específicamente modulando la inflamación, inhibiendo el NF-kappa beta o haciendo que no se activen los genes inflamatorios, los proinflamatorios. ¿Qué vemos en el consultorio? Todo lo que observamos a nivel molecular lo traducimos en signos clínicos concretos. En la película lagrimal vamos a ver el menisco lagrimal reducido, secreciones mucosas. En la córnea podemos ver queratitis puntada o filamentos corneales cuando ya está más agravado. La conjuntiva, vamos a ver la tinción positiva con el verde lisamina, con la fibrosis conjuntival si el daño perpetúa. Y en los párpados vamos a ver la disfunción de las glándulas de meiomio. El tratamiento lo vamos a seguir en tres pilares. El tratamiento a nivel del ojo sería el pilar número 1, a nivel del paciente el 2 y a nivel del entorno biológico el 3. ¿Para qué tratamiento a nivel ocular? Primero, para reducir la inflamación, conservar la lágrima y regenerar la superficie ocular. No vamos a hablar de todos estos tratamientos porque realmente son un montón, pero bueno, antiinflamatorios, conservador lagrimales, regeneración de superficie ocular, como su autólogo que va a hablar el doctor después, enfermedad filamentosa, podemos agregar N-acetilcisteína para bajar los filamentos, componente evaporativo, esto es importante porque ahí es donde van a entrar nuestros tratamientos con terapia o fototerapia, y la protección de superficie ocular, en algunos casos usamos lentes de contacto terapéuticos. Con respecto al paciente, tenemos que controlar la enfermedad autoinmune y disminuir la inflamación sistémica, y esto nos va a permitir que el paciente tenga una mejor calidad de vida. Eso es importante de que sepamos derivar y trabajar en forma interdisciplinaria con reumatología, medicina clínica y las demás especialidades. Y a nivel del entorno biológico, es importante que hay muchos factores que pueden influir desde la parte sistémica a la parte ocular, el eje intestino-ojo, el estilo de vida del paciente, el metabolismo celular. Entonces, todo esto, si está alterado, nos puede generar una respuesta limitada al tratamiento. ¿Cuál es el objetivo hoy en día? Es un cambio de paradigma. O sea, necesitamos conservar, regenerar y modular. A nivel conservar, estamos hablando de conservar la lágrima, proteger las células caliciformes. A nivel de regenerar, es regenerar tejido y lo hacemos a través del suero autólogo. Y a nivel de modular, es modular la inflamación para proteger la superficie ocular a través de la fotobiomodulación. De esto no voy a hablar porque hablar el doctor, es porque utilizar el suelo autólogo, porque regenera las células en superficie ocular, contiene factores de epitelización, modulación de cicatrización, de reinervación, adhesión epitelial, y esto mejora las tinciones, recupera el epitelio, menos dolor, menos fotofobia y mayor estabilidad. Entonces, no es una lágrima más potente del suelo autólogo, sino que es una terapia biológica que intenta devolver factores a la superficie ocular. ¿Y por qué hablamos de que el problema continúa a pesar de que podemos dar ciclosporina, podemos dar suero autólogo? Es porque muchas veces a pesar de esto no alcanza y la inflamación persiste. Y acá es donde entra la fotobiomodulación, trabajando sobre la modulación de la parte inflamatoria sobre la parte sistémica y ocular. Entonces es una modulación biológica. La fotobiomodulación a través de la luz roja se activa a través del citocromo C oxidasa, aumentando la energía celular, el ATP. Esto disminuye los factores de transcripción, disminuye los factores proinflamatorios y mejora el ambiente para reparación tisular. O sea, mejora la función mitocondrial y modula la inflamación, favoreciendo la reparación en la superficie ocular. ¿Y por qué combinamos suerautólogo y fotobiomodulación? Porque estamos trabajando sobre dos niveles diferentes. El suerautólogo regenera el epitelio y la fotobiomodulación modula la inflamación. O sea que regenerar y modular es recuperar de forma más completa la superficie ocular. Como conclusión, tenemos que entender que no alcanza con reemplazar lágrimas, debemos conservar la lágrima, regenerar tejido y modular la inflamación y comprender al paciente como un sistema biológico integrado. Muchas gracias. Perfecto, doctor. Excelente tema. Si están de acuerdo, podemos ir dejando las preguntas al final en un chat para que podamos ir contestando todas, porque a lo mejor va a haber preguntas que sean de una respuesta común entre varios. Entonces, yo tengo aquí que sigue el doctor Juan Carlos Serna, ¿es correcto? ¿O el doctor Hendler? Handler. Ok, adelante, doctor Hendler, con su presentación.
Bueno, en primer lugar quiero agradecer a las autoridades que me invitaron. Yo soy el doctor Hendler, médico hematólogo y hemoterapeuta, director médico de Plasma Rico, y hoy vamos a hablar de la alternativa que nos brindan los hemocomponentes, es decir, la sangre del propio paciente, que nos va a ayudar directamente en toda la patología de la superficie ocular, fundamentalmente Sjögren, el ojo seco, etc. Ya desde muchísimos años se hablaba, desde antes, 1500 antes de Jesucristo, la utilización de los derivados de sangre y la utilidad que tienen estos en la patología del ojo. Fundamentalmente el gerontólogo fue referido a partir del año 75, en el año 84 Fox y colaboradores hablaban del beneficio de este tratamiento, y a partir de 1990 muchísimos trabajos científicos están refiriendo la utilidad tanto en el ojo seco del plasma rico en plaquetas o el suero autólogo. Pero hablamos de las plaquetas. Ustedes saben que las plaquetas son esas células que están presentes en la sangre, 150.000 a 400.000 por milímetro cúbico, en contacto de los leucocitos y los glóbulos rojos. Y nacen a partir de los megacariocitos, la célula más importante, más grande, mejor dicho, en la médula ósea, por fragmentación de su citoplasma y liberación de estas plaquetas hacia el exterior. Aparte del activo funcionamiento de la plaqueta, la hemostasis y trombosis, esta tiene dentro de su estructura la membrana celular, muy importante, y dentro de ella los gránulos alfa, los gránulos densos. Los gránulos alfa dentro de su citoplasma son los que sintetizan los famosos factores de crecimiento. Los factores de crecimiento, al salir de la plaqueta, actúan sobre células, por ejemplo, mioblastos, queratoglocitos o las células vasculares para producir los nuevos vasos sanguíneos. Esta es una imagen tomada de microscopía electrónica, donde puede observarse un gránulo alfa y con la síntesis y liberación de estos factores de crecimiento. El próximo nos puede dar, por favor. Bueno, no sé por qué no sigue. Bueno, y entonces hablamos de los factores de crecimiento que comparten las siguientes características. Son glicoproteínas que actúan sobre los receptores de la membrana celular sobre las que van a actuar. Una vez que salen de las plaquetas, actúan sobre receptores específicos de las distintas células. En este caso, en el ojo seco, en patología del ojo, justamente actúan sobre los queratinocitos. Los factores de crecimiento más importantes, hay alrededor de 200, 400, es el factor de crecimiento derivado de plaquetas, el factor de crecimiento alfa y beta, el factor epidérmico del crecimiento. Dentro de todos estos factores de crecimiento, en el siguiente podemos evaluar y ver cómo actúan. Los factores de crecimiento actúan sobre la membrana celular a través de receptores específicos de las distintas células sobre las cuales actúan. A través de sitios de enlace estimulan la producción, la síntesis y diferenciación de otras células, en nuestro caso las células epidérmicas de la superficie ocular. ¿Y qué es el plasma rico en plaquetas? Son derivados de la sangre del propio paciente para el tratamiento de estas enfermedades en la superficie ocular. Surge de la necesidad de un sustituto lagrimal, como lo dijo el doctor Tredici, del cual habló perfectamente sobre la fisiopatología del ojo seco, y entonces todos podemos entender cuál es el beneficio que tienen estos elementos. El suero autólogo, que proviene de simplemente de la extracción de sangre autóloga, y se usa el suero sin anticoagulante. El plasma rico, por el contrario, tiene plaquetas, 2 millones, 4 millones en el laboratorio lo producimos, y se cuentan las plaquetas, se estudia la funcionalidad de ellas y se induce
y luego de saber realmente cuál es el número y actividad funcional que tienen ellas, se hace en los colidios que se brindan a los pacientes de acuerdo a los requerimientos de los oftalmólogos. Este plasma rico en plaquetas decimos que es un preparado autólogo propio del paciente, por eso no tiene capacidad alergénica y se obtiene por centrifugación directamente de la sangre. A la izquierda el tubo, en el cual no se usa el anticoagulante, sino que es el suero autólogo, que se obtiene 1 hora después de dejar la sangre a temperatura ambiente, y por a la derecha las 3 capas que se observan después de la centrifugación. Nosotros tenemos una centrífuga que en 30 segundos produce el plasma rico en plaquetas. Esta es la capa de las cuales nosotros extraemos. En cambio, el suero autólogo se elabora también a partir de la sangre del propio paciente y tiene algunas ventajas en relación a los colidios tradicionales, de las cuales tenemos que decir las citoquinas, las inmunoglobulinas y obviamente también los factores de crecimiento plaquetario. El próximo, entonces, tenemos los 2 colidios que nosotros producimos en nuestro laboratorio, el suero autólogo y el plasma rico en plaquetas. A requerimiento de los colegas oftalmólogos, nosotros brindamos a los pacientes estos productos, estos colidios, que se usan de acuerdo a lo que indican los médicos oftalmólogos. Próximo. Y para las indicaciones que están estos productos, ya habló el doctor Tredici bastante sobre indicado para ojo seco, úlceras de córnea, erosiones por... Siempre, ¿para qué? Para estimular la diferenciación y la proliferación de las células en las cuales actúa en forma tópica. El próximo. Entonces, tenemos en nuestro propio protocolo terapéutico. Cada laboratorio de hemoterapia debe tener un propio protocolo terapéutico de bioestimulación con plasma rico o suero autólogo. ¿Por qué? Porque el propio laboratorio lleva las características, tiene de centrifugación, de contagio del número de plaquetas, etcétera. Y de acuerdo a las normativas impuestas por la Asociación Argentina de Hemoterapia y Terapia Celular, tenemos que tener un protocolo. Acá vemos rápidamente la extracción de sangre venosa, 10 centímetros cúbicos aproximadamente, próximo. Y rápidamente vemos la centrifugación con estas centrífugas que son especiales. En 30 segundos podemos tener el plasma rico y las otras centrífugas usamos para tener el suero autólogo. Suero autólogo sin anticoagulante y el plasma rico con el anticoagulante. Esto, una vez que se preparan y se separan, ante flujo laminar para asegurar la asepsia del producto, nosotros preparamos los colidios directamente, siguiendo las recomendaciones para la obtención y utilización de estos factores derivados de la Asociación Argentina de Hemoterapia, que elaboramos y protocolizamos el uso y la preparación de estos factores de crecimiento plaquetario. El próximo, entonces, tenemos exigencias para la utilización de plasma rico en Argentina, que está exigido realmente por la ley 22990, la ley de la sangre. Es un documento en el cual marca garantías mínimas exigibles para el uso de este tipo de producto con personal responsable, médico, hemoterapeuta y técnicos de hemoterapia. Saben, ustedes conocen, el paciente viene, se le hace una historia clínica, se le averigua qué enfermedades pueden tener que afecten las plaquetas, fundamentalmente si está en tratamiento con antiagregantes plaquetarios o tiene enfermedades autoinmunes malignas, no las benignas, porque nosotros utilizamos justamente la enfermedad autoinmune, como hablaba el doctor Tredici, o tratamientos anticoagulantes. Llevamos entonces las historias clínicas para verificar la evolución objetiva y subjetiva y la mejoría clínica de los pacientes. El próximo. Pero, ahora, el próximo. Quiero hablar 2 minutos de la vedette en este momento de la medicina regenerativa, los exosomas. Es el futuro de la medicina regenerativa. ¿Por qué? Porque estos exosomas son pequeñas microvesículas que se salen hacia el exterior desde la membrana de
prácticamente todas las células del organismo. Están en los fluidos, están en la orina, están en la sangre, en todos lados. A nosotros nos interesan los exosomas que provienen de la membrana plaquetaria y es sobre la cual nosotros estamos trabajando y empezando a usarlos. ¿Por qué? Porque podemos tener millones de estas microvesículas, el próximo por favor, de estas microvesículas que salen desde la membrana de las plaquetas. Son partículas liberadas de estas células, también llamadas vesículas extracelulares, miden entre 30 y 150 nanómetros, pueden ser generadas, como dijimos, por distintas células, pero lo que nos interesa es de las plaquetas. Tienen la capacidad que tienen desóxido nucleico, ribonucleico, proteínas, lípidos y fundamentalmente dentro de ellos factores de crecimiento que promueven la reparación tisular. Acá tenemos otro esquema en los cuales vemos cómo salen desde las vesículas intraluminales hacia el exterior los exosomas. Y acá tenemos un exosoma en el cual dentro de ellos tienen lo que dijimos, factores de crecimiento, ácido ribonucleico, proteínas y distintos elementos y por supuesto los factores de crecimiento. Estos exosomas son los que están utilizando en este momento y el futuro de la medicina regenerativa. Otro esquema del cual vemos que salen de las membranas plaquetarias hasta el exterior y este es el esquema nuevamente del exosoma que por supuesto solamente está al alcance de la microscopía electrónica y ven dentro de ellos que tienen proteínas, ácido ribonucleico y factores de crecimiento, que es lo que a nosotros nos interesa como medios regenerativos y fundamentalmente a nivel de la capa ocular. Estos son algunos de los trabajos que hablan del beneficio que tienen en este momento los exosomas y el próximo, por favor. Vamos a ver que prácticamente se considera ahora que el plasma rico está en segunda línea, siendo el gold estándar ahora, actualmente, los exosomas en la medicina regenerativa. El próximo. Y acá tenemos distintos trabajos que comparan la efectividad clínica y la efectividad tanto subjetiva y objetiva en las lesiones oculares del uso de estos exosomas autólogos. Recordamos que también se extraen de la sangre, es autólogo, no tóxico, no alergénico. El próximo. Y tienen diferencias con respecto al plasma rico en plaquetas. Los exosomas tienen propiedades antiinflamatorias, inducen menos dolor, es más fácil la preparación, el tiempo de preparación es 20-30 minutos, en general el plasma rico con todos los datos que tenemos que usar, tiene alrededor de una preparación de 40-60 minutos, la respuesta al tratamiento es mucho mejor y más rápido con los exosomas y los resultados es a 2 a 3 años con respecto a los resultados clínicos que vemos con el plasma rico, quizás 6 a 10 meses. Pero ¿por qué viene esto? Por el número de factores de crecimiento que tienen los exosomas, mayor de 450 con 3 a 5 que puede tener el plasma rico. Bueno, estoy dispuesto a responder a las preguntas que me hagan y creo que con eso hicimos una valoración del uso y la aplicación que tiene esto, tanto el suero autólogo como plasma rico en oftalmología. Muchas gracias. Doctor, muchas gracias por esta gran presentación. Como les comento, si podemos ir teniendo, vayan subiendo sus preguntas en el chat para que las vayamos haciendo, porque probablemente muchas de sus preguntas los mismos profesores puedan contestar una misma pregunta. Entonces, por eso, si quieren, lo dejamos al final. A continuación, vamos a darle el paso a un gran amigo, el encargado del comité ahorita del Centro Mexicano de Córnea y Cirugía Refractiva, al doctor Juan Carlos Serna, que está en la ciudad de Aguascalientes, para que nos hable de su experiencia con estos equipos. Adelante, Juan Carlos. Gracias, Jorge. ¿Me escuchan? Sí, ¿verdad? Perfecto. Se escucha. Jorge, pues muchísimas gracias por tu presentación. También agradecerles a FBI la convocatoria, a todos ustedes por su amable atención. Yo traigo una presentación muy breve acerca de, pues, dónde entra la fotobiomodulación con pues, las dos herramientas que nos convocan el día de hoy para el manejo del ojo seco. Debo declarar mis conflictos de interés, varios de ellos aplican para el tema de ojo seco. Y pues bueno, o sea, obviamente tenemos que recordar la importancia de la composición de la película lagrimal
hablando de la capa lipídica, la capa acuosa y la capa mucinosa. Y pues recordar que apenas hace no muchos meses se publicó el DIUS-3 y pues el DIUS-3 nos viene a recordar qué es el ojo seco, ¿no? Sabemos, la definición realmente no ha cambiado mucho. El ojo seco es una enfermedad multifactorial de la superficie ocular, caracterizada por esta pérdida del equilibrio, la homeostasis de la película lagrimal, acompañada de síntomas oculares, en donde justa esta inestabilidad de la película lagrimal y la hiperosmolaridad de la que ya nos hablaron, se acompaña de inflamación, daño en la superficie ocular y anormalidades neurosensoriales que juegan un rol etiológico. A mí me gusta mucho recordar también la evolución de los tratamientos del ojo seco. O sea, el DIUS-2 nos hablaba de un protocolo y un tratamiento escalonado en el que nos hablaba de como primer paso, pues hacer el abordaje completo con el paciente, la educación de la enfermedad, el pronóstico, modificar factores de riesgo, las cuales siguen siendo fundamentales para tratar a nuestros pacientes de ojo seco de forma correcta. Pero ya desde el paso 2, que cuando pasábamos a esa segunda etapa, pues ya nos hablaban de herramientas tecnológicas como la luz pulsada intensa y como la fotobiomodulación. También pueden ver ustedes ahí dentro del paso 3, pues ya como nos hablaban desde entonces de los biológicos, el suero autólogo y el plasma rico en plaquetas. Y aunque el tratamiento escalonado para fines didácticos sigue siendo bastante amigable y bastante útil, pues hay que recordar que las cosas cambiaron y ya actualmente se publicó el DIUS-3. Entonces, el DIUS-3 nos habla de que tenemos que personalizar y atender las causas de raíz de las patologías y los problemas de nuestros pacientes que tienen ojo seco. Entonces, en el DIUS-3 nos explican que tenemos que visualizar tres grandes formas de abordaje del ojo seco. La primera de ellas nos dice que recordemos y visualicemos qué problema de lágrima tiene nuestro paciente. Si nuestro paciente tiene un problema de capa lipídica, un problema mucinoso o un problema acuoso. Y estas son las alternativas de tratamiento que tenemos para todas ellas. Vean ustedes cómo cuando nos hablan de usar herramientas que hablan de la estimulación de la lágrima o de la restauración de la lágrima, aquí es donde entran las tecnologías como la fotobiomodulación o como la luz pulsada intensa. Después tenemos que identificar qué tipo de anormalidades de los párpados tiene nuestro paciente, hablando particularmente de la disfunción de glándulas de meibomio, alteraciones en el parpadeo o la blefaritis. Y aquí también, tanto en el tratamiento de la blefaritis como la disfunción de glándulas de meibomio, entran estos dispositivos que se encargan de ayudarnos a estimular y a restaurar las distintas capas de nuestra lágrima. Entonces, estamos siendo proactivos, estamos atendiendo el problema de raíz. Y finalmente, pero no menos importante, yo diría que de hecho que es lo más importante, aquello que consideramos que afecta a las anormalidades de la superficie ocular, como el daño o la disrupción celular. Ya hablamos del daño epitelial, ya vemos de todo el proceso que genera daño en el ojo seco, y hablando también del proceso inflamatorio, que a final de cuentas es lo que perpetúa el síndrome de ojo seco. Entonces, cuando nosotros queremos tratar la disrupción celular o el daño celular y queremos tratar el proceso inflamatorio, tenemos que pensar en estos dispositivos y en estos aparatos y en estas herramientas que nos ayudan a atender desde nivel celular el problema de raíz que se genera en el ojo seco. Entonces, lo que yo creo que es muy importante tener en mente, y esto, pues no solamente nuestros pacientes, sino incluso muchos de nosotros a veces se nos olvida un poquito, es que la fotobiomodulación no es igual a la terapia térmica. O sea, es completamente distinto. Y en estos esquemas muy bonitos que me generó la inteligencia artificial, hay que entender la diferenciación. Cuando hablamos de un concepto térmico, de un enfoque tradicional, pues estamos hablando de ese calentamiento, ¿no? Del aplicar compresas. Y obviamente eso tiene distintas limitaciones porque pues la penetración es muy superficial. Obviamente pues después si es un equipo que va perdiendo el efecto térmico. Y también esto obviamente depende de la constancia del paciente. Cuando nosotros incorporamos herramientas como la fotobiomodulación, estamos yendo más allá. O sea, realmente es una terapia, es un tratamiento que actúa a nivel biológico, a nivel mitocondrial, y esta misma energía se transforma en esa estimulación celular que nos ayuda a mejorar las condiciones de la superficie ocular de nuestros pacientes. Es aquí donde entran estas herramientas como el MAVOMAS, que el MAVOMAS, muchos de ustedes probablemente sean familiarizados, pues es una máscara que genera esta estimulación por medio de luz, y que genera este funcionamiento celular a nivel de las mitocondrias. Entonces, es estimular por medio de luz el mejor funcionamiento y el mejor trabajo de las mitocondrias y de las células
enfocadas en este particular caso a la superficie ocular de nuestros pacientes. Tiene diversas ventajas para aquellos que a lo mejor ya lo conocen, pues es bastante rápido, o sea, los tratamientos duran de acuerdo obviamente del protocolo que se utilice, pues hasta 15 minutos. No duele, el paciente generalmente experimenta nada más un poco de sensación térmica, un calor a lo mejor importante en la continuidad con la máscara. El propio calor, o sea, digo, también genera calor, proporciona un alivio inmediato al paciente y pues es bastante fácil y seguro para el operador para aplicar. Realmente se coloca la máscara y se deja corriendo. Y pues realmente, aunque no requeriría que el operador esté constantemente presente en el tratamiento, pues siempre es adecuado el tener ahí a un técnico o el propio médico, quien sea quien realice este tipo de protocolos, pues acompañando al paciente para explorar cómo se siente y ver sus necesidades y ver si el paciente se siente confortable con el tratamiento. Las indicaciones de estos tratamientos pues son obviamente pacientes que tienen síntomas de ojo seco, disfunción de glándulas de mebomio, pacientes que tienen orzuelos de repetición, procesos inflamatorios como la rosácea, la blefaritis. Actualmente cada vez más existen protocolos que se están generando para tratar a los pacientes previo o después de cirugía ocular, llámenle cirugía de catarata, llámenle cirugía refractiva. Hay incluso estudios que los combinan, ¿no? Actualmente se están haciendo protocolos en donde se hacen tratamientos previo a la cirugía y después de la cirugía, demostrando incluso en estudios comparados con placebo el beneficio de estas terapias en los resultados en cuanto a síntomas y en cuanto a calidad visual en nuestros pacientes que operamos. Y obviamente, pues la enfermedad que nos trajo a todos aquí este webinar, también en el síndrome de Sjögren. En esta tecnología recordamos que tenemos la fortuna de contar con diversas herramientas, ¿no? O sea, a lo mejor con la que más estamos familiarizados es la luz roja y que esta nos habla de esta estimulación a nivel mitocondrial y que sirve para la disfunción de glándulas de mebomio, para tratamientos de chalaciones o suelos, síndrome de Sjögren. Pero no olvidar que tenemos la luz azul y la luz amarilla. La luz amarilla a lo mejor es un tema un poquito más para hinchazón o inflamación palpebral, pero la luz azul pues ha tenido una extrema importancia en el manejo de infecciones como Demodex, blefaritis o también aplicable para pacientes con rosácea. Por otro lado, pues la luz pulsada intensa, pues recordar que también juega un papel importante porque también nos ayuda para reducir la inflamación en la piel y en el borde palpebral, mejora el metabolismo de las glándulas de mebomio y esta, por el principio que tiene de estos pulsos que se generan en la luz pulsada, pues obviamente también genera una neuroestimulación en las vías parasimpáticas y con eso nos ayuda a mejorar las condiciones de nuestras capas acuosa y lipídica de nuestros pacientes. También es rápido, digo, para quienes ya se han aplicado luz pulsada, la molestia realmente es mínima, se sienten como pequeños ligazos chiquitos. Es fácil y seguro también para el operador, completamente delegable y tiene un perfil de seguridad altísimo para nuestros pacientes. Las mismas indicaciones para la luz pulsada intensa, al ser incluso protocolos que se combinan, pues los síntomas de ojo seco que afectan la calidad de vida, disfunción de glándulas de mebomio, en aquellos pacientes que tienen chalaciones o suelos de repetición, rosácea y blefaritis, ojo seco secundario a algunas otras cosas, pacientes que usan medicamentos de glaucoma, pacientes usuarios de lentes de contacto y antes de cirugía ocular para mejorar nuestros resultados en nuestros pacientes. Como conclusión y para llevarnos a casa, tanto la fotobiomodulación como la IPL son herramientas seguras indicadas en el manejo del ojo seco que mejoran los síntomas de ojo seco y diversos parámetros clínicos en esta enfermedad. Concluyo recordándoles, todavía están a tiempo de acompañarnos en nuestro primer meeting de la Dry Eye Society of the Americas en Nueva York. Y si tú atiendes pacientes con ojo seco de la mano de FBI y también Latin Media, creamos de manera constante cursos como este webinar que nos permite actualizarnos y atender mejor a nuestros pacientes con ojo seco. Les dejo mis medios de contacto y quedo abierto a sus amables preguntas al final de la última ponente. Muchas gracias. Juan Carlos, muchas gracias. Muy, muy interesante tu plática de estos equipos que definitivamente están cambiando de manera muy importante el manejo de estos pacientes, ¿no? Que antes era complejo de por sí, pero con estos equipos nos están ayudando mucho a obtener mejores resultados. Al final veremos la parte de las preguntas. Por último, quiero pedirle a la doctora Laviada que si nos presenta su exposición, por favor, doctora, adelante. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Muy contenta de estar con ustedes y también muy agradecida con la invitación.
Denme un momentito para... Perdón, una disculpa. Denme un segundito. Mientras les recuerdo que se pueden ir poniendo sus preguntas en la parte de las preguntas o del chat. Vamos a leyendo unas preguntas, ir haciendo otras preguntas a lo mejor encaminadas a la parte clínica, que finalmente lo que mucho nos interesa a nosotros, y además vamos a ir combinando sus preguntas con algunas preguntas clínicas que podemos tener aquí para que todos los profesores nos puedan contestar. Así que súbanlas, por favor. Listo, parece que ya está. A ver, se fue hasta atrás. Listo. Ahí está. No se está viendo, ¿verdad, Jorge? Sí, Ahí adelante, se ve. Sí, perfecto. Bueno, entonces mi presentación va a ser algo muy personal. Quisiera yo aterrizar todo lo que hemos aprendido con estos magníficos ponentes y vamos a aterrizar con un caso clínico real, porque a veces la teoría parece un tema muy sencillo, pero cuando lo queremos traspolar a nuestro día a día, en casos clínicos ya reales, pues vemos que el tratamiento y el tema de ojo seco es mucho más complejo de lo que a veces imaginamos, y sobre todo pues con las modificaciones que ya mencionamos que ha habido en el DIUS-3, que tenemos que ver a la enfermedad de ojo seco como una enfermedad progresiva, y esto pues nos habla de cronicidad. Entonces vamos a desmenuzar un caso clínico rápidamente. Les adelanto, este caso clínico es mío, es mi historia clínica como paciente de ojo seco, y aquí lo que me gustaría que todos aprendiéramos es cómo ir identificando los factores importantes cuando tenemos a un paciente de ojo seco. Aquí, por ejemplo, lo primero que tenemos que saber es la edad de nuestro paciente. En este caso tengo 38 años, ya no juega mucho a mi favor la edad. ¿Por qué? Porque ya estamos en una transición a la perimenopausia, y aquí el DIUS-3 nos habla de la importancia de la pérdida del balance entre andrógenos y estrógenos en etapas, sobre todo en las mujeres, obviamente en las mujeres. Y también pues el hecho de que tu paciente femenino tenga embarazos previos recientes, pues también nos van a causar una pérdida del equilibrio hormonal que está muy presente en el DIUS-3, y hay que prestarle atención a este tema hormonal. También los antecedentes oculares de nuestros pacientes son muy importantes. Hace 15 años yo tuve un LASIK, y todos sabemos lo que significa el antecedente quirúrgico como repercusión de ojo seco. Y bueno, para rematar el caso, hace no mucho, 3 años, tuve diagnóstico de esclerodermia, que está asociado a síndrome de Sjögren. Y entonces aquí es en donde viene lo interesante: ¿cómo me trato a mí misma? Creo que lo más importante que hay que saber es los factores clínicamente relevantes. Esto es muy importante también, y que lo señala el DIUS-3. Ya sé mis antecedentes, ya sé lo que juega a favor y en contra de esta enfermedad del síndrome de Sjögren, pero hay muchos factores agravantes que son sumamente importantes y que debemos de dilucidar en nuestra práctica diaria. Por ejemplo, me di cuenta que el tema de medicamentos es fundamental de interrogar en nuestros pacientes, porque hay muchos medicamentos que nos van a empeorar el ojo seco y hay medicamentos que nos van a ayudar. En este caso, yo tomo omeprazol, mi nifedipino todos los días, nifedipino por tema de vasodilatación que necesito para el fenómeno de Raynaud. Y estos dos hacen que mi ojo seco empeore un poco. ¿Y qué me ayuda? Me ayuda el Plaquenil, que me da mi reumatóloga, y me ayuda el rituximab. Estos dos inmunomoduladores hay que nosotros como oftalmólogos conocerlos un poquito para saber sus efectos benéficos, pero también sus efectos secundarios. Aquí el efecto secundario que no nos ayudaría sería que
interfieren un poquito con la microbiota. Y también el DIUS-3 nos habla mucho de cuidar la microbiota. Por eso es importante hacer ciertas recomendaciones a nuestros pacientes para mantener sana esa microbiota, que más adelante veremos qué podemos recomendar. ¿Qué otros factores son muy relevantes en la vida diaria? Insisto, cada detalle es importante. El estilo de vida, ya lo decía Juan Carlos, las pantallas están empeorando el ojo seco de nuestros pacientes, aires acondicionados. El alcoholismo, aunque sea social, afecta. El tema del sueño también es importante. En mi caso, por ejemplo, aún tengo múltiples despertares nocturnos porque tengo un bebé de 2 años. Entonces, el hecho de no tener digamos que una buena higiene de sueño también afecta a mi ojo seco, que de por sí pues ya tiene un componente severo por los antecedentes que platicamos. ¿Qué otros hábitos tenemos que interrogar y tratar de mejorar en nuestros pacientes, sobre todo mujeres? Pues los hábitos de maquillaje. El maquillaje también ya viene en muchos papers en el DIUS-3, que es nocivo, sobre todo cuando no lo sabemos usar. Aquí tips que puedo dar a nuestros colegas es pedirle a nuestros pacientes con ojo seco que no utilicen maquillaje en polvo, que sea maquillaje en barra. Eso es lo que yo utilizo. No utilizo absolutamente nada en polvo, todo es en barra, y siempre pido presentaciones pequeñitas, que no sean las presentaciones grandes. ¿Por qué? Porque esto me ayuda a poderlos desechar constantemente. El tema de Botox estético también es interesante. ¿Por qué? Porque está demostrado que el Botox debilita el orbicular de los párpados, y al debilitarlo no podemos hacer este movimiento natural como de expresión de glándulas de meibomio, y entonces a las personas que tenemos ojo seco y que queremos también eliminar las patitas de gallo, pues nos viene a afectar un poquito este tema. Entonces, son detalles que tal vez se nos pueden pasar en nuestra consulta, pero que tenemos que investigar e interrogar, porque, insisto, y como lo dice la presentación, cada detalle importa mucho, porque lo que queremos es tratar de darles una mejor calidad de vida a nuestros pacientes. Y por supuesto también hay que hablar de a qué se dedica nuestro paciente. Por ejemplo, en mi caso, que sigo siendo cirujana, que sigo operando, pues el estrés crónico no juega a mi favor. ¿Por qué? Porque también está demostrado que el estrés crónico y la alteración en el cortisol va a empeorar el ojo seco. Entonces, todos nuestros pacientes que estén sometidos a estrés crónico y que tengan este tema del cortisol elevado constantemente, pues va a ser un tema que tenemos que platicar con ellos, de que deben de modular. Los reumatólogos y especialistas que tratan más de enfermedades autoinmunes. Perdónenme, denme un segundito, me salí, ¿verdad? Sí. Voy a... la de mis audífonos, una disculpa. Ya estoy de nuevo, sí, ¿verdad? ¿Me escuchan? Muchas pantallas. Ahí está. Sí. Bueno, entonces, ya está. Me quité los audífonos porque se acabó la pila. Entonces, el tema de cortisol también es algo que tenemos que manejar. Los reumatólogos lo manejan, según ellos, de forma muy sencilla. No es tan sencilla, que es, bueno, hacer ejercicio, porque nos ayuda a liberar endorfinas y también nivela un poquito el cortisol, y buena alimentación. Todo esto, bueno, suena fácil, pero no lo es tan sencillo el poder ayudarle a nuestros pacientes con estos detalles, pero ahorita vamos a ver cómo podemos ayudar un poquito más. Y insisto, a todos nuestros pacientes tenemos que apoyarlos y que ellos comprendan que la intención no es curar, sino es mejorar su calidad de vida, disminuir las complicaciones y evitar recaídas. Aquí un recuadrito que me faltó como cereza del pastel, que también es muy importante, el lugar en donde vivimos. Yo vivo en
en Zacatecas, México. Es una ciudad muy alta, muy alta, y el solo hecho de la altitud y que tenemos un clima muy seco hace pues que la enfermedad empeore. Y lo vamos a ver en nuestros pacientes, porque ellos nos van a decir, qué raro, doctora, me voy de vacaciones y me curo porque ya ni siquiera necesito mis gotas. Entonces, interrogando, a ver, ¿a dónde se fue de vacaciones? Me fui a la playa. Bueno, el simple hecho de haber estado a nivel del mar, con una humedad mucho más alta, hace que tengamos una mejoría casi por obra de magia, pero la verdad es que es el solo hecho de cambiar de altitud. Y esto lo vamos a ver frecuentemente. Entonces, ¿qué podemos hacer para ayudar a nuestros pacientes? Primero, cambios en el estilo de vida. Un tip que yo les puedo dar es protección continua. Les voy a poner un ejemplo de lo que yo hago. Estas son mis gafas de me siento mal y me ayudan mucho a protegerme del sol, de aire, de aires acondicionados, de ráfagas de viento. Y estas son mis gafas de me siento muy mal. No utilizo las dos todo el tiempo. Los pacientes deben de aprender cuándo las necesitan, pero son un tip muy importante para que ellos empiecen a protegerse por sí mismos, porque como vimos en presentaciones anteriores, las gotas no son suficientes. Tenemos que diversificar el tratamiento de nuestros pacientes. El tema de la nutrición también es muy importante, también ya lo habíamos mencionado, y aquí el tip de oro que puedo dar es intentar convencer a nuestros pacientes que lleven una dieta antiinflamatoria. La dieta antiinflamatoria es complicada, yo llevo años intentando cumplirla, que es eliminar gluten, eliminar lácteos, eliminar soya, eliminar azúcares procesadas, y aumentar, por supuesto, los omegas y el tema de pues lo menos procesado posible en cuanto a alimentos. Y por último, comunicación con el médico de base en casos de enfermedades autoinmunes, porque sí podemos pedir ayuda. Por ejemplo, oye, el reumatólogo, necesito quitar por un tiempo el nifedipino para tratar de ayudarle a nuestro paciente con ojo seco. Es decir, una comunicación con el médico que le da otros medicamentos nos va a ayudar. Por ejemplo, los pacientes también que tienen medicamentos para antidepresivos. Los antidepresivos causan ojo seco importante. Entonces, a lo mejor hacer ajustes de vez en cuando y apoyarnos de ellos. Pues una comunicación y un tratamiento en conjunto es súper importante. Y también les quería mostrar aquí un tip de mi vida diaria. A los que vivimos en lugares muy secos y muy altos, tengo humidificadores por toda mi casa. Y este es un humidificador muy padre. Yo creo que se llega a ver ahí entre mis plantitas, y ese tip se lo doy a todos mis pacientes con ojo muy seco y que viven en Zacatecas. Ahora, ¿cómo lo vamos a tratar? Yo le digo a mis pacientes que piensen que es el skincare de sus ojos, porque al manejarlo así, el paciente le teme un poquito menos a la enfermedad de ojo seco, porque a nadie le gusta utilizar medicamentos. Entonces yo lo manejo como el skincare de sus ojos. Y evito a toda costa horarios estrictos, porque a quién no le ha pasado que ponemos en nuestra receta a favor de colocar una gota de este lubricante cada hora. Son pacientes que están llenos de alarmas porque piensan que no se les puede pasar la hora exacta. Entonces, tratemos de evitar esos horarios estrictos. Por ejemplo, yo les pido, por favor, colocar esta gota lubricante al menos 5 veces al día, 8 veces al día, 10 veces al día, cada vez que se acuerde, pero no con un horario estricto, porque eso va a causar incumplimiento y va a generar estrés en el paciente. También es importante hablar de que no busquemos confort inmediato. Yo he odiado y amado las mismas gotas en diferentes momentos de mi vida. Entonces necesitan ellos comprender su enfermedad y saber que el medicamento no es para sentirse bien de forma inmediata. Y también prepararlos mentalmente para saber que van a ser varios medicamentos. Es muy difícil tratar el ojo seco, sobre todo el ojo seco severo, con un solo medicamento o con un solo tratamiento.
Y bueno, como se mencionó anteriormente, el pilar del tratamiento es romper el ciclo inflamatorio del ojo seco, porque todo ojo seco tiene un ciclo inflamatorio, no solo los ojos secos por enfermedad autoinmune. Entonces, para este ciclo inflamatorio, que es el pilar del problema, nos van a ayudar de forma inmediata los esteroides tópicos. Eso también es muy importante porque si tienen un paciente con crisis, no lo van a sacar de esa crisis con gotas lubricantes cada 15 minutos. Lo vamos a sacar de la crisis con un poquito de esteroide. Posteriormente tenemos los inmunomoduladores. Esos no son útiles en crisis, pero son muy buenos para prevenirlas. Y por último, y lo que ha cambiado mi vida, es la luz pulsada y la fotobiomodulación. ¿Por qué? Porque este es útil tanto en crisis y también como a largo plazo para prevenir recaídas. Es muy seguro y hay que verlo como una inversión a largo plazo. La forma en la que yo le indico son 4 sesiones de arranque. Nuestro paciente debe de entender que es importante hacer varias sesiones al inicio, una por semana, y posteriormente tratar de hacer una educación al paciente que debemos de hacer al menos una sesión cada 6 meses de por vida. ¿Por qué? Porque no estamos curando el ojo seco. La inflamación va a regresar en algún momento. Yo le llamo crisis. Mi reumatóloga y los reumatólogos les llaman brotes. Y los oftalmólogos estamos poco familiarizados con el tema de los brotes inflamatorios, pero esto es una enfermedad inflamatoria, entonces sí o sí vamos a tener esas crisis y ante una crisis vamos a indicar las terapias de luz pulsada por razón necesaria, es decir, si su paciente está en una crisis, en una recaída o en un brote, como quieren llamarlo, no lo vamos a torturar esperando 6 meses a que le toque su luz pulsada, podemos adelantar su tratamiento para sacarlo de esa crisis, porque insisto, crisis van a tener nuestros pacientes de ojo seco. Y los cambios van a ser visibles de forma inmediata, pero también lo vamos a ver mejorando con el tiempo, con el transcurso del tiempo. Por eso yo le llamo que este tema de la luz pulsada y la fotobiomodulación es una inversión a largo plazo para nuestros pacientes y para sus glándulas de meibomio y para su lágrima. Y este es un pequeño videíto de cuando yo me aplico la máscara, la fotobiomodulación. Y esta es la luz pulsada, que como comentaba el doctor Juan Carlos, no es molesta, es muy rápida, muy segura, y al contrario causa una sensación de bienestar inmediato. Entonces, para concluir, yo les podría decir, por favor, echen mano de todo lo que tengamos disponible para mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Son consultas largas donde tenemos que hablar de todos los antecedentes, de todos los factores importantes para la enfermedad de nuestro paciente y que no va a ser un paciente de una única consulta. Un paciente con ojo seco tenemos que estarlo viendo con frecuencia el resto de su vida, dependiendo de cómo se comporte su ojo seco y también dependiendo del tipo de ojo seco que tenga. Y bueno, nada más agradeciendo la invitación a esta charla y también para mostrarles mi equipo. También recordar que este equipo tiene perdón, ahí está. Este equipo también tiene una parte o un módulo de retina que también lo usamos en mi clínica, que es la fotobiomodulación para degeneración macular seca. Y bueno, todo lo que estábamos hablando que es para segmento anterior. Les dejo mis datos y eso sería todo. Gracias. Doctora, muchas gracias. Gracias por compartir su experiencia. La verdad, estos pacientes, como usted se describió, somos casi todos los días, todos nosotros, es la verdad. Basic, todos los días. Entonces, por eso lo importante de esta plática y de ver estos equipos, ¿no? Vamos a empezar, como fuimos estos temas. Voy primero a preguntar
¿Qué tan importante es para nosotros como oftalmólogos poder tener el diagnóstico bien definido? Si un paciente tiene un Sjögren tipo 1, un Sjögren tipo 2, o es exactamente igual. A nosotros como oftalmólogos no nos importa que sea 1 o 2, para nosotros vamos a tratarlo igual, o si tiene una importancia clínica para nosotros como oftalmólogos. Jorge, se anda por aquí. Te respondo yo, Jorge. Bueno, en mi opinión sí, tiene mucha relevancia, más allá de que el tratamiento... Se escucha como doble, ¿puede ser? Hay algo en el sonido. A Parece que ver ahí si está. ahí está mejor. Sí. Bueno, en mi práctica sí es importante porque obviamente más allá de que a un síndrome de Sjögren a nivel ocular los síntomas son parecidos siendo uno, siendo dos, en definitiva, pero sí lo que nos va a marcar, como dijo la doctora, es todo el entorno y todo lo que es las enfermedades preexistentes que tenga el paciente y la derivación al reumatólogo para poder manejar al paciente desde lo sistémico. Yo creo que va por ese lado la respuesta. Sí, sí, es súper importante diferenciar uno y dos, más allá de que el tratamiento ocular es muy similar. Correcto, de acuerdo. En uno de ellos tenemos que enfocarnos o ayudarnos también en la parte sistémica, no tener nada más en cuenta la parte del ojo seco per se. Bien, hablando del aspecto de los equipos, así como hemos tenido cada vez equipos tanto para manejo como para diagnóstico. Quiero preguntarles qué tan importante ustedes consideran estos equipos de diagnóstico que tenemos, no de tratamiento, de diagnósticos, estos que nos ven la ruptura de la lágrima, que nos ven la memografía, ¿son indispensables o son necesarios para poder manejar un paciente de ojo seco? O piensa que con la pura clínica sea suficiente, no sean tan útiles, digamos, en la práctica real. Y de ahí otra de las preguntas que hicieron uno de los ponentes es que ya que hagamos estos tratamientos, cualquiera de estos tratamientos que hablamos a los pacientes, ¿qué prueba diagnóstica nos ayuda a decidir o a decir que el paciente en realidad sí está mejorando? Entonces, la primera pregunta es, ¿estos equipos de diagnóstico son en realidad importantes tenerlos? Y la pregunta dos, que va un poco de la mano, ya que les damos tratamiento, ¿cómo o cuál va a ser la prueba o el estudio que necesitamos ver que mejore para ver que nuestro tratamiento sí esté funcionando? ¿Quieres contestar, Jorge, o contesto yo? Yo respondo, no tengo problema, o podemos responder ambos también. Con respecto a la Sí. tecnología, yo soy fanático de la tecnología, igual insisto también mucho el lugar donde uno atiende. Hay veces que es un mal necesario y al paciente hay que hacerle algún diagnóstico con tecnología para poder mostrarle al paciente lo que le está pasando y que tenga más aceptación del tratamiento posterior. Pero yo creo que hoy en día cualquiera que haga superficie ocular con la lámpara de hendidura y los biomarcadores naturales que tenemos o tradicionales que tenemos, podemos diagnosticar sin ningún analizador de ojos secos, esa es la realidad. Pero como dije antes, yo creo que a veces para hacer pruebas no invasivas y objetivas está bueno un analizador de ojos secos, pero no es indispensable para todos los días. Esa es mi opinión. Y en la segunda pregunta que hicieron, yo creo que cuando uno hace estos tratamientos, a ver si respondo bien a lo que están preguntando. Lo que más observo yo en el paciente, más allá de los síntomas del paciente que mejoran, es el tiempo de ruptura lagrimal, la interferometría y cómo es la expresión de las glándulas de mebomio. No veo tanto cambio en la morfología, en lo que es la memografía, no noto cambio, pero sí noto cambio en todo lo que me genera una estabilidad de la lágrima, aumentando el break-up time en 2 segundos, por ejemplo, y eso es el cambio que yo estoy viendo. Osmolaridad por sí sola, como preguntar una pregunta, no le veo objetividad ahí. ¿Quieres agregar Yo algo, Carlos? aportaría, sí, a lo que menciona Jorge. Yo estoy de acuerdo que el diagnóstico de ojo seco es clínico, o sea, hay que dejarlo claro y no necesitas aparatología para hacer un diagnóstico. Sin embargo, yo soy fiel promotor obviamente dependiendo de la práctica de cada persona, pero el incluir herramientas de diagnóstico nos permiten objetivizar la enfermedad, mejoras la educación al paciente, o sea, el paciente por qué entiende perfectamente un concepto tan complejo como el glaucoma, pues porque le muestras su campo visual, le muestras su OCT. Pues cuando tú le identificas y le muestras al paciente las condiciones de su lágrima, sus condiciones de sus glándulas de meibomios, y eso cambia radicalmente la educación y el apego que los pacientes tienen a esta enfermedad que es crónica. Entonces, yo sí soy un fiel promotor de las herramientas de diagnóstico. Y para no, bueno, duplicar la respuesta de Jorge,
yo también siempre insisto mucho en la medición de los síntomas, porque el ojo seco es tan complejo que pues a veces te encuentras al paciente que por X o Y está un poquito estancado en los síntomas, pero si tú eres capaz de medir el tiempo de ruptura, la mejora en la expresibilidad del MEIBO, eso te orienta a que el paciente está mejorando. Coincido en que la meibografía, de hecho, ni siquiera vale la pena meterse en ese tema con el paciente a muy corto plazo porque no ves cambios en la meibografía a corto plazo. Para que tengas cambios tienes que tener un buen rato de tratamiento y de la evolución de las tecnologías. De acuerdo, sí, yo estoy de acuerdo también. La tecnología nos ayuda para educar al paciente e incluso para educar a veces a los médicos también. Hay veces que tenemos médicos, reumatólogos, por ejemplo, que nos refieren a un paciente con ojo seco y creo que es más fácil para ellos enseñarles una gráfica donde vean cómo está ese ojo del paciente y lo entienden más que si les platicamos tiene un tiempo de ruptura X o Y o tiene unas glándulas de Meibomian muy afectadas, que si ve la foto y entonces lo va a entender un poco más, ¿no? Bien, doctor Hembler, le tengo tres preguntas. Vamos a empezar por la primera. Si nos puede decir así, haga de cuenta que su receta de cocina, de cómo es que se prepara el suero autólogo. O sea, cómo usted le saca sangre al paciente y cómo es que lo prepara, a cuántas revoluciones, cuánto tiempo lo deja descansar y si existe una concentración, que es otra de las preguntas que dijeron ahí, que mucha gente empieza al 30%, pero podemos empezar al 50 o podemos empezar al 100 o siempre es al 30 o es al 20. Adelante, doctor. Sí. La extracción de sangre venosa, alrededor de 10 centímetros para el suero, lo dejamos estar alrededor de una hora, se produce la coagulación y por encima de ella, por supuesto, el suero. Y se extrae, por supuesto, con todas las medidas asépticas y se hace una dilución del 40%. Luego se procesa en una cabina de flujo laminar, asegurando totalmente la asepsia, y se coloca sobre los colidios, dentro de los colidios. Por el contrario, el plasma rico plaquetas se hace la extracción en citrato, es decir, la sangre está anticoagulada, se hace la centrifugación en 1 minuto con el plasma PrEP, que es una centrífuga de alta velocidad, porque con eso las plaquetas son muy frágiles. Entonces, cualquier alteración que hacen liberan su contenido rápidamente, se lisan y liberan su contenido. Tenemos que cuidarlas muchísimo para que mantengan los factores de crecimiento y no se dañe la membrana celular. Por eso hacemos rápidamente la centrifugación, obtenemos las 3 capas, sacamos la capa de plasma rico y esa sí se diluye al 20% para el colidio. Hay una pregunta interesante que yo vi, si el exosoma se solicita al laboratorio, ¿cómo se prepara? Eso. La preparación del exosoma, bueno, eso es más elaborado. Se extrae la sangre de un paciente con las mismas condiciones y hay 3 métodos que se pueden utilizar para filtrar justamente el plasma rico y obtener esas microvesículas. 1 millón, 2 millones, 5 millones de microvesículas y se hace por ultracentrifugación, que hay un solo aparato en la Argentina, es mucho más difícil, mucho más elaborado, mucho más caro, o la filtración con filtros especiales que nosotros utilizamos y importamos de Turquía. No sé, ¿qué pasó? Sí, entendible, entendible. Y no tenemos valoración del número obviamente no se puede determinar. Hacemos aproximadamente los millones, digamos, de estas micropartículas que podemos obtener. La valoración es clínica, subjetiva y objetiva, evidentemente, con controles, con respecto a controles de suero normal, controles de plasma rico, controles de plasma pobre, y esos son los trabajos que hay actualmente, fundamentalmente viendo la efectividad clínica y subjetiva y objetiva, tanto in vitro como in vivo. En animales fueron los primeros que se hicieron las experiencias del uso de los exosomas. Entonces, si hay... ¿Escucharon? Sí, por último nada más, y ya que tenemos el suero preparado,
¿qué le tenemos que decir al paciente que debe de cuidar? ¿Es lo mismo que el paciente lo tenga a la temperatura ambiente? ¿Hay que tenerlo a Bueno, temperatura muy una vez baja? que tenemos el plasma, perdón, o el suero autólogo, se deja durante una semana a 4 a 6 grados centígrados en la heladera durante una semana. El resto directamente va a frizarse a menos 20 grados. Se saca, se deja a temperatura ambiente y se utiliza cada colirio prácticamente una vez por semana. Aproximadamente son 6 semanas de tratamiento. Varía también en cuanto a lo que nos indica el oftalmólogo, cuántos ciclos de tratamiento necesita, por cuántas semanas. Habitualmente son 6 semanas, vuelvo a repetir, una semana temperatura de 4 a 6 grados en la heladera abajo y el resto de los colirios se frizan y se descongelan a temperatura ambiente cuando se termina el colirio. Perfecto. Juan Carlos, aquí preguntan que quieren saber en tu práctica diaria cómo es que ofreces tú a los pacientes la parte de la fotobiomodulación y del IPL en secciones alternas, continuas, y cómo han sido tus resultados, y si tienes experiencia de estos tratamientos en pacientes con chalación. Ah, gran pregunta. Bueno, o sea, yo pensé que se refería un poquito con los protocolos. Yo hago muy similar a lo que hace el doctor Treviche. O sea, son sesiones espaciadas por cada semana o 2 semanas máximo. Y dependiendo obviamente de la condición que estés tratando, pues pueden ser entre 3 y 5 sesiones. Son complementos, o sea, de hecho los protocolos que han demostrado más efectividad es usando IPL y fotobiomodulación al mismo tiempo. Obviamente siempre hay que personalizar, pero bueno, la forma en la que yo lo hago, primero IPL, después fotobiomodulación con máscara y siempre acompañar la expresión de glándulas de meibomio. Yo promuevo mucho la expresión. Muchos estudios han demostrado mejor beneficio cuando hay expresión de glándulas de meibomio versus sin exprimirlas. Ah, y digo, paréntesis, y para lo del tema de chalación, la máscara de luz azul vino a cubrir ese parámetro. Digo, aunque la máscara de luz roja es una gran herramienta para disfunción de glándulas de meibomio, justo la máscara de luz azul vino a cubrir el nicho de pacientes con blefaritis, con Demodex, y también ayuda mucho para pacientes con chalaciones. Otra pregunta clínica importante. Con estos tratamientos que tenemos, que han demostrado una gran eficacia, una mejoría importante de los síntomas de los pacientes y en tiempos muy cortos, ¿todavía hay lugar o hay un espacio para las famosas compresas calientes y masajes que durante muchos años estuvimos haciendo? ¿O ya prácticamente eso deberíamos dejarlo a un lado y más bien tratar de buscar estos tipos? ¿Puedo responder eso? Adelante, doctora. Sí, creo, y es importante decirlo, no se puede dejar de lado el tema del calor, porque el calor ayuda, definitiva. Lo que hay que hacer es educar al paciente porque debe de ser un calor controlado. Es decir, hay equipos que podemos aplicar nosotros en nuestra clínica para que sea un calor controlado y que nosotros sepamos que la temperatura está por arriba de 40 grados. De lo contrario, no va a servir de nada. Porque si ellos mismos lo hacen en casa con bolsitas de té, no va a funcionar. Y también ya estamos viendo que están surgiendo antifaces que ellos pueden comprar y que incluso está calibrado para cierto tiempo y llegan por encima de los 40 grados de temperatura. Entonces, es un calor controlado que ahora ya lo pueden hacer ellos y que no forzosamente lo tenemos que hacer nosotros. Y desde mi punto de vista como paciente, ayuda muchísimo, muchísimo. Yo en las noches llego y me pongo mi antifaz de calor todos los días, cosa que no puedo hacer con una fotobiomodulación o con una luz pulsada, no la podemos poner todos los días, pero el calor sí lo aplico todos los días cuando termino mi jornada laboral, pero insisto, debe ser un calor controlado. Porque otra de las preguntas es justamente eso. Entonces, ¿qué tan frecuente podemos llegar a poner la fotobiomodulación y el IPL en los pacientes? ¿Qué tan frecuente se puede hacer esto? ¿Cómo son esos protocolos? Bueno, respondiendo a esa pregunta, como dijo Juan Carlos, hay varios estudios que hablan del número de sesiones recomendadas
pero en los protocolos que yo aplico son 4 sesiones de arranque, una por semana, y posteriormente es cada 6 meses. A mí me ha funcionado mucho que el paciente entienda que no lo voy a curar y que venga a su sesión de mantenimiento, por así decirlo, cada 6 meses. Y como comenté en la charla, ante una crisis no lo vamos a torturar esperándose 6 meses, podemos hacer una sesión antes para mejorar la crisis del paciente, digamos, por razón necesaria, obviamente moderándonos, no podemos hacerlo diario, pero sí lo podemos hacer a los 2 meses, a los 3 meses, una sola sesión si hay una crisis. Si no hay crisis, cada 6 meses de mantenimiento. Perfecto. Muchas gracias. Pues bueno, desafortunadamente, la verdad me colgué. Íbamos a hacer 10 minutos de preguntas, hicimos como 15, ya me regañaron. Desafortunadamente sé que hay muchísimas preguntas que quedaron pendientes. Quiero felicitarlos, la verdad, por este tema. Excelentes presentaciones, excelente todo lo que platicamos. La verdad me hubiera gustado quedarme aquí otras 30 o 40 minutos más platicando de este tema, pero bueno, ya me están cortando. Les agradezco mucho a todos. No sé si tengan algunas palabras para cerrar, por favor. Pues nada, doctores, yo quiero agradecerles. Soy Leslie, soy la que organizó todo este evento. Tuve la oportunidad de hablar con cada uno de ustedes y poder apoyarlos en lo que requerían. Les quiero agradecer muchísimo por su compromiso, sobre todo por su tiempo, al igual que a los asistentes. Muchas gracias por tomarse el tiempo de entrar a nuestro webinar. Si tienen más preguntas, serán contestadas vía correo electrónico o con su número telefónico. No tengan duda de que serán contestadas por los doctores, obviamente. Y pues nada, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias para todos.